Bueno, voy a hacer, a cubrir una deuda creo que tengo, que es hablar un poco de Juan José Saer, que es un escritor que a mí me gusta mucho. Voy a hacer una pequeña síntesis sobre él, para que lo conozcan mejor. Saer nació en un pueblito en el sur de Santa Fe, que se llama Cerodino, un pueblo muy pequeño, en el año 1937. Y murió de cáncer en el pulmón, era un fumador empedernido, en el año 2005 en París. Él nace en el 37, estudia en ese pueblito los primeros años de colegio y en el 1948 la familia se muda a la ciudad de Santa Fe. Él ahí termina su educación y empieza a trabajar como periodista. Y ya había empezado a trabajar en su literatura. En el año 1960, cuando tenía 23 años, publica su primer libro que se llama Zona. En el año 1968 se va a París con una beca por 6 meses, pero se queda a vivir allá. Aunque él viaja permanentemente a la Argentina. Saer es un escritor argentino sin ninguna duda. Su obra abarca novelas, abarca cuentos, que a mí son mis favoritos, ensayos y poemas. Para ubicarlo en el tiempo literario, Saer es contemporáneo de Ricardo Piglia y de Manuel Puig, que son escritores que no tienen nada que ver con él, pero para ver un tema generacional. Saer produce una ruptura total en las tradiciones de creación y se lanza a buscar algo totalmente desconocido para él y para la literatura de la época. Él está situado justo en la época del boom latinoamericano, el boom centrado en García Márquez y Vargas Llosa, y él toma distancia inmediatamente del boom porque él lo asocia con el mercado y él temía muchísimo que sus trabajos se convirtieran en bestseller. Él detestaba la palabra público, era un escritor solitario y muy minucioso. La literatura de él es muy original, pero también es muy compleja. Él se consideraba a sí mismo un realista. Es un escritor muy minucioso, hace descripciones muy largas, con frases sin puntos, de hechos observados de las distintas perspectivas de los personajes. Él tiene personajes típicos en algunos cuentos que se van repitiendo. Saer define un concepto que se llama zona, que es como una especie de lugar geográfico que tiene que ver con su pueblo, sus alrededores y la llanura propia de su lugar de nacimiento, y también es una forma de enunciación de la literatura. Desde ese lugar que él considera como su patria, es una especie de centro de una realidad, él va construyendo su literatura como capas de experiencias, sentimientos, desde las cuales ve el mundo y va enfocando objetos que le interesan y los va desarmando en distintas partes con una minuciosidad muy llamativa, lo que hace que su literatura sea local pero a la vez sea universal. En esas largas frases donde se van desarrollando situaciones, descripciones por parte de los personajes, que son personajes narrados por el escritor, de pronto se intercalan pensamientos universales, que son profundos, que para mí son muy ricos. Hay uno en particular, hay varios, pero hay uno en particular que yo
siempre recuerdo y que admiro mucho por el poder que tiene esa descripción, que describe para mí muy, muy claramente la fragilidad del ser humano. Y dice así, esta frase que no es muy larga, dice: ¿por qué si las condiciones externas de mi vida en el día de hoy no difieren del día de ayer? Sin embargo, hoy cargo con un peso en el plexo, con un olor en el alma y una angustia sin objeto. ¿Por qué cambió mi ánimo si objetivamente no cambió nada en el entorno que lo justifique? ¿Qué muebles se movieron secretamente en mi cabeza para lo que ayer era templanza y alegría, hoy esté cerca de la desesperación? Algo de esto se preguntan todos los personajes aerianos en sus relatos, dice Fabián Casas, que es el prologuista de este libro que recomiendo, que son los cuentos completos de Saer que publicó Seix Barral. Así que bueno, creo que con esto estoy cubriendo esa deuda que tenía con ustedes. Quiero agradecerles también los comentarios que me han hecho, me resultan muy útiles para ir mejorando esto que estoy haciendo y que a mí me entusiasma. Así que, chao.